Quiero confesar que estoy enamorada de él, enamorada de él, enamorada de él. Mi caballero se llama Jesús, mi caballero se llama Jesús, mi caballero se llama Jesús. Él lo dio todo por mí en una cruz. Mi caballero se llama Jesús, mi caballero se llama Jesús, mi caballero se llama Jesús. Él lo dio todo en una cruz por amor a mí, por amor a ti. Mi caballero es Jesús. Yo estoy enamorada de ese caballero. Yo solo sé que él me amó primero. No le importaron todos mis defectos y por amor a mí entregó su propio cuerpo. Nadie me habla como él me habla, nadie me había amado como él me ama. Nunca había sentido lo que por él siento. Mi anhelo es estar con él en su morada. Yo estoy enamorada de ese caballero. Yo solo sé que él me amó primero. No le importaron todos mis defectos. Por amor a mí entregó su propio cuerpo. Nadie me habla como él me habla, nadie me había amado como él me ama. Y aunque yo sé que él sabe lo que por él siento, quiero confesar que estoy enamorada de él. El aplauso fuerte. Aleluya, nuestro caballero que nos ama con amor incondicional. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Nos demostró su amor muriendo en una cruz por amor a nosotros. Aleluya, pagando nuestras culpas, nuestras deudas. Él es nuestro caballero. Aleluya. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, hoy va a ser un día espectacular de aprender, de interactuar. Así que hoy les pedimos que estén muy atentos a compartir este enlace, que ustedes puedan activar micrófonos, si ustedes pueden hablar solo en la mañana, arriesguense un poquito, estén en el tiempo de la oración, levante su manito si tiene preguntas, escríbalas en el chat, pero hoy va a ser un día en el que vamos a poder conocernos un poco más, ¿listo? Em, Vamos a empezar con el tiempo de la oración. Recuerde antes de empezar compartir este enlace a quien usted crea que lo necesite. Diríjase a un lugar de su casa donde usted pueda estar cómodo o cómoda. Y bueno, arrancamos con este tiempo que va a ser un tiempo hermoso. Mi Adri, arranquemos entonces con la oración. Bueno, buenos días para todos. Vamos a comenzar poniendo este día, este tiempo en la presencia de nuestro Rey amado. Padre, te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Estamos con el corazón agradecido de poder estar nuevamente, Señor, buscando, Señor, tu rostro, tu presencia, tu misericordia, Señor. Es para nosotros hoy nuevamente una oportunidad, Señor, de buscar ser esa mejor versión de nosotros, como padres, como cónyuges, como siervos del Dios Altísimo,
como compañeros de trabajo, como estudiantes, lo que sea, Señor, que hagamos, Dios, lo queremos hacer para honrarte a ti. Te queremos agradecer, Señor, este tiempo, lo ponemos en tu presencia. Te damos, Señor, el lugar, a ti, Espíritu Santo, para que estés en medio de todos nosotros y nos permitas interactuar, Señor, como lo hemos planeado, porque sea para el crecimiento de el crecimiento espiritual, Señor, y el poder hacer, Señor, aplicar esa palabra que estamos aprendiendo, Señor, para que sea desarraigado de nuestro corazón esas raíces de amargura o esas raíces de iniquidad, Señor. Y entonces, Padre, que sea Jesucristo el Rey, el Señor de señores y el Rey soberano, el que resplandezca en nosotros, Señor. Te agradecemos por todas las personas, Señor, que se van a ir conectando. Te agradecemos, Señor, por las personas que no se pueden congregar en una iglesia, pero que han buscado en este espacio, Señor, la sabiduría y el conocimiento de ti, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Denis, recuerda los salmos. Qué pena, ayer olvidé, siempre olvido el salmo que sigue. ¿Siempre qué? Olvidé el número del salmo que toca hoy. Ayer fue el 79 y arrancamos con el 80 hoy. Ok. Entonces, No, disculpe, hoy empieza el Salmo 79, porque ayer fue el 78. ay, bueno, gracias. Y buenos días para todos. Buenos días. Si quieres, tú nos ayudas, por favor, con ese salmo, con el 79. Y por ahí una manito levantada, que se lea el Salmo 80, por favor. Bueno, un momentico, por favor. Gracias. Sí, bella, nosotras estamos aquí modo acelere, ya íbamos para el 80. Ay, Dios, sí, pero está bien. Y todos los días digo, mañana me voy a acordar del Salmo, ¿no? Bueno, hoy esperamos que se puedan arriesgar a activar ese micrófono para que hoy pueda ser un día demasiado interactivo, de aprendizaje, de conocerles. Hoy los necesitamos súper, súper, súper conectados. Listo, empezamos entonces la lectura del Salmo 79, que dice: Lamento por la destrucción de Jerusalén. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en sus senos siete tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Amén. Amén. Bueno, para el 80 entonces
No veo una manito por ahí levantada. Entonces lo voy a leer yo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, súplica por la restauración. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra, arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió los vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta familia de cada uno de los que estamos aquí, Señor, estas ciudades de donde estamos cada uno de los que estamos aquí, Señor, nuestro país, visita, Señor, al mundo entero. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada. Perezca por la reprensión de tu rostro, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén. Dani, seguimos con el video. Listo, mientras Dani se activa, recuerden que la idea es que cuando ustedes intervengan sean muy puntuales en las ideas, en los testimonios. Sabemos y entendemos que muchas veces manejan ciertos temas, entonces poder ser muy puntuales, ir como al punto de la pregunta para poder aprovechar, poder escucharlos a todos. A veces se nos quedan manitas arriba y luego las bajan y no vemos quiénes son, pues por la cantidad de personas, pero téngannos un poquito de paciencia mientras nos vamos organizando para poder darle la palabra a todos, porque yo sé que hoy nos vamos a activar mucho en ello, entonces ustedes nos esperan mientras les activamos el sonido. Listo. Dani, ¿me confirma si tenemos ya el video? Buenos días a todos, ¿cómo amanecen? Qué rico verlos una mañana más aquí conectados. Bueno, recuerden que vamos a empezar con nuestra sección, vamos a empezar a aprender sobre todas esas cosas en las cuales hemos tenido duda, pregunta, porque recuerden que aprender de la palabra y filtrar todo por la palabra nos otorga esa libertad espiritual, ¿cierto? Conocer esa verdad, porque se destruyen nuestros velos. Y eso hace que tengamos una relación más profunda con Dios, amén. Entonces, hoy vamos a tratar un tema súper interesante que sé que es muy común y que por tradición quizás lo hemos practicado o lo hemos visto practicar en nuestras casas. Entonces, vamos con la sección del filtro de la verdad. El filtro de la verdad, con la pastora Esther. Muy buenos días para todos. La gracia y el favor de Dios para cada uno de ustedes. Bueno, en esta mañana me ha correspondido hablarles un poco de San Gregorio Hernández,
¿Quién fue San Gregorio Hernández? Fue un médico venezolano católico nacido en 1864. Este hombre sanaba cuerpos y también decía que sanaba almas. Solo curaba con conciencia y oraba por sus pacientes. Él no solamente fue un hombre, sino que también un médico, sino que también él fue una persona muy humilde, una persona muy misericordiosa, al tanto que este hombre trascendió la medicina. La gente comenzó a verlo como un intercesor. Miles de ellos afirmaban que había recibido por sus oraciones. Él cada que iba a orar por iba a atender una persona, más que todo a los pobres, le regalaba la medicina. Fue una persona que surgió, una persona que se destacó por su humildad, por su compromiso, porque fue una persona que dedicó su vida a investigar, a, a, a a surgir como médico. Se preparó muy bien. Él fue canonizado por el Vaticano en el 2020, reconocido oficialmente por su santidad de vida y lo llamaron siervo de Dios. La gente decía que cuando él no pudo hacerlo más con sus manos, lo hace desde el cielo. Entonces la gente misma lo llegó a honrar tanto, a venerar, lo idolatró al modo de que este hombre murió. Él murió murió en el 1919. Pero la gente lo comenzó a honrar colocando carteles, hicieron un santuario, le hicieron en la iglesia, en el cementerio, la gente tuvieron que llevarlo sus, sus huesos a sepultarlo en una iglesia porque ya no podían más de todo. La gente como le llegaban con imágenes, le llegaban con miles de situaciones, de cosas a pedirle, le decían, imagínense que ponían carteles donde la gente le decían, ven San Gregorio, sáname, sáname, sáname. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó? Que la gente lo llegó a idolatrar tanto que el enemigo se aprovechó. Está bien que fue un hombre muy humilde, fue un hombre muy sabio en su medicina, en lo que hacía. Le decían el médico de los pobres. Pero ¿qué pasó ahí? El enemigo se aprovechó y lo usó su espíritu. El espíritu no. Colocó un espíritu, ya sabemos que el enemigo, los espíritus se pueden personificar. Ellos tienen el poder de personificarse, o sea, que cuando una persona se muere, entonces una persona puede decir, no, vi a mi abuela, vi a mi papá, vi a mi tía, no. Ellos tienen la capacidad de personalizarse, de decir, no, ese fue mi abuela, pero no fue mi abuela, fueron los espíritus inmundos, los espíritus caídos, que se llaman los demonios. Y eso es un tema que después vamos a mirar, que se llama los ángeles caídos. Entonces, ¿qué pasa? Fue tanto la idolatría que el enemigo se aprovechó y hoy en día la gente cree que es San Gregorio y no es San Gregorio, es un espíritu inmundo. Satanás, ya sabemos que Satanás vino para matar, robar y destruir, pero mire lo que dice la palabra en Éxodo 23. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en Deuteronomio 18, del 9 al 14, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esas naciones de delante de ti. Perfecto, serás delante de tu Dios, porque esas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces hay cosas que no son permitidas por Dios, porque el enemigo las usó. Como él supo que él fue un médico muy honorable, un médico que se destacó por su sabiduría, por su humildad. Entonces, que fue el médico de los pobres,
Entonces él utilizó la memoria de San Gregorio para hoy hacer lo que hace. Ellos hacen milagros, pero el milagro ya sabemos que cuando el enemigo hace algo, el favor no lo cobra. ¿Cómo? ¿Cómo no lo cobra? ¿De qué forma? Robándose el alma de las personas. Imagínense que porque él fue venezolano y allí en este país, las mamás o las personas que estaban enfermas cogían la estampilla, la foto de él, la colocaban debajo de la almohada y oraban toda la noche, y el caso era de una niña que tenía tifoidea, fiebre, una fiebre muy alta, y la mamá cogió esa estampa de San Gregorio, la foto de él, la metió debajo de la almohada, oró toda la noche y al día siguiente la niña amaneció sin fiebre, ya comía. Científicamente fue comprobado que médicamente no tenía por qué la niña ya estar sana. Entonces ya ahí comenzó la fama de él, que él era un médico que sanaba desde el cielo. El enemigo se aprovechó y no solo eso, muchos milagros hubieron. Colocaban la estampa de él frente a la persona enferma, fuera inválido, paralítico, ciego, el que fuera, con un vaso de agua, y venía, de ellos dicen que venía venía una sombra blanca y lo sanaba. De noche le decía, todo va a estar bien, y lo sanaba. Entonces, ¿qué pasó aquí? Satanás ha usado y sigue usando ese espíritu que viene, lo pusieron como San Gregorio para confundir la gente. Y eso es lo que está pasando hoy en día, que a mucha gente dice que la ha sanado, pero que ha sanado, sí los ha sanado temporalmente, porque sabemos que el único que sana es nuestro Señor Jesucristo, que murió, resucitó para llevarse nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Él fue el único que pagó el precio por usted y por mí en la cruz. Él fue el único que llevó allí las enfermedades y las dolencias. Y lo que él hace es para siempre. En cambio, Satanás lo que hace es temporal. ¿Para qué? Para robarnos nuestra alma, para robar nuestra salvación. Así es que tengamos mucho cuidado con estas prácticas, porque de verdad que hemos visto en la familia que no, que San Gregorio sanó, y tenemos un caso muy especial, y ya se los voy a dar a pasar a la pastora Julianita, que ella sí tiene mucha autoridad moral en este campo con San Gregorio Hernández. Y ese era mi aporte. De verdad, tengan muchísimo cuidado, porque es de verdad que esto es una práctica diabólica y satánica. Vemos que esto, imaginen que hoy en día hay iglesias. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces, claro, va atrás del milagro, y no, Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, aquí les dejo a la pastora, bendiciones y un feliz día para todos. Buenos días para todos, bendiciones. Bueno, como les decía la pastora, pues para mí sí fue en una etapa de mi vida muy fuerte la experiencia con Gregorio. Mi papá fue una persona, ha sido una persona súper idólatra, 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 y decía pues que a él lo habían operado muchas veces. Pero mi papá nunca se dio cuenta, hasta que nosotros pudimos entrar mucho en el campo espiritual y conocer del Señor, que es que Gregorio no le cobraba a él, porque él decía, es que a mí él no me cobra, pero me opera y yo quedo bien. De hecho, lo operó de una trombosis, luego del corazón, bueno, muchas cosas así. Resulta que mi papá nunca se dio cuenta que los que pagábamos realmente cada procedimiento que él se hacía con este espiritista, lo pagábamos nosotros, porque cada vez que él iba, nos pactaba a nosotros. Entonces, yo tuve la experiencia muy fuerte, porque fue que a los 5 años mi papá tuvo una cirugía de donde lo operaron del corazón, pero muy triste, porque ese día Gregorio, el espiritista, le dice que prepare el lugar donde lo van a operar. Yo dormía con mis padres, soy la última de la casa, soy la niña, entonces fui muy consentida, pero mi papá y mi mamá nunca me dejaban, siempre dormía con ellos, y ese día me aislaron porque yo no podía estar ni con mi mamá ni con mi papá. Pero recuerdo como si fuera ayer, que fue algo que a mí me marcó mucho, que como
antes de llegar yo escuché, yo no me había dormido porque me daba mucho temor dormir sola, y yo escuché cuando llegó alguien y entró a la casa, no estaba dormida y entró y se dirigió hacia mí, al cuarto donde yo estaba. No siguió hacia donde mi papá, que lo estaba esperando supuestamente para que lo operaran, sino que él primero entró al cuarto donde yo estaba. Y ese día Gregorio me violó teniendo 5 años. Es tan real este demonio, este espíritu, que él se personifica de una manera tan tremendo que uno, o sea, es literal, yo no estaba dormida, yo sentí cuando llegó y inmediatamente entró al cuarto donde estaba y empezó a quitarme la ropa y yo empecé a luchar y gritaba y gritaba y gritaba, pero nunca, pues, obviamente nunca me iban a escuchar. Él hizo lo que hizo y ya se fue a hacerle la cirugía a mi papá. De ahí les salto, les voy a resumir un poco. Ya mi vida adulta, a mí nunca se me olvidó ese episodio de mi vida, nunca se me olvidó. Y yo sentía cosas muy fuertes, muy fuertes. Aún ya ministrando y siendo pastora de ya muchos años, me pasó que yo vivía con una carga, una lucha muy tremenda. Yo le decía, Señor, yo no creo que esto sea normal. Y empecé a luchar con eso y una vez le dije al Señor, Señor, si yo te sirvo, hazme libre de esta situación, hazme libre de esta carga, hazme libre de esto que realmente estoy viviendo, porque no creo que como hija de Dios, sabiendo que soy una ministra y sabiendo que trabajo en el campo de sanidad interior y liberación, yo tenga que cargar con esta situación. Entonces entendí, ese día el Señor me lleva al mundo espiritual y puedo percibir y puedo entender por qué Él me vuelve a llevar a esa etapa de mi vida, pero me lleva al altar. O sea, voy al altar, al momento donde está el altar, y veo que allí siempre les piden una copa de alcohol en un altar. Y yo siempre preguntaba por qué. Resulta que Gregorio fue alcohólico. Fue un hombre que se destacó por ser un médico y fue lo que contaba la pastora Julia, pero fue un hombre alcohólico. Y fue cuando yo voy y veo ahí en ese altar, mi papá, físicamente yo recuerdo mucho que mi papá estaba haciendo una cruz. Él mismo empezó a hacer una cruz y le puso un poco de cosas, pero yo me acuerdo de ese momento. Pero cuando vuelvo al altar ya siendo adulta, que el Espíritu Santo me permite ir allá en el Espíritu y ver todo lo que estaba pasando para poder sanar mi vida de ese episodio, me doy cuenta que mi papá mismo, o sea, la cruz esa que él hizo como un sacrificio, es una cruz y eso fue un sacrificio. Y en esa cruz había una foto mía y la cruz estaba hacia abajo metida en el alcohol. Y resulta que ese día que Gregorio fue donde mi papá, y Gregorio, donde fue a operar a mi papá, Gregorio, al violarme, me consagró para prostitución y drogadicción. Para mí fue una lucha impresionante. Yo les puedo decir que desde ese día yo pude entender el mundo espiritual tan real a través de Gregorio, que los mismos seres humanos le han dado el poder y han declarado en el campo espiritual y este demonio, este principado o este espíritu se ha personificado de tal manera que él trabaja tan fuerte, que él llega casi, o sea, él se desdobla, el espiritista este se desdobla, pero puede hacer lo que quiera. Y cuando se le da la legalidad, cuando nosotros pudimos entender esto como familia y llevar a mi papá, porque pues todas mis hermanas son cristianas, llevárselo a mi papá, para él fue muy fuerte, porque es algo que un padre nunca quiere, pero ellos toman esta etapa o este momento de la vida para poder dañar. Nunca preguntan si usted quiere hacerlo, no, ellos entran sutilmente, pero toman poder y autoridad cuando ya usted les da la legalidad. Entonces, para mí esto sí fue muy fuerte y pude entender la realidad y todo lo que maneja San Gregorio. De ahí para allá, si les contara no terminaría hoy, pero maneja lo que es pacto de muerte, él cobra con vidas cada procedimiento que hace Gregorio. Entonces, ese era como mi aporte referente a la pastora.
lo que nos decía esta mañana acerca de Gregorio. Por favor, si usted sabe que en su casa practicaron, que en su casa lo llevaron, que en su casa lo visitaron, este espíritu siempre llega a dañar cuando estamos en un momento, cuando estamos durmiendo, y siempre llega a tener relaciones sexuales. Este espíritu queda con una legalidad y siempre llega a tener relaciones sexuales con la persona que ya violó, pero también sigue violando a sus hijos, a sus generaciones venideras, porque es algo que entonces quería compartirles esto. Si usted sabe, tiene conocimiento de que usted fue llevado a Gregorio, de que usted tuvo algo que ver o sus padres tuvieron algo que ver, por favor, empiece a guerrear y empiece a desatarse de toda maldición generacional y todo lo que haya ligado Gregorio en su vida y en su generación. Bendiciones para todos. Bueno, pastora, muchas gracias por ese testimonio, porque nos abre un poco más el entendimiento sobre estas prácticas. Por eso el filtro de la verdad va a empezar a seguir siendo tan poderoso para completar este proceso que estamos haciendo de identificar todas esas iniquidades y esas prácticas que quizás se hicieron en nuestras familias. Bueno, para el día de hoy vamos a continuar con el tema de la mente. Veo por acá unas manitos levantadas. Al final, si la pregunta es sobre el tema que se acaba de tocar, al final, por favor, porque esta sección es solo para aclarar dudas. Bueno, ayer habíamos quedado en que la mente, ¿cierto? Recuerden que vimos que la mente tenía un proceso de concepción, de gestación y de nacimiento de nuestros pensamientos. Les voy a proyectar un video para que continuemos entendiendo qué tan importantes son nuestros pensamientos, ¿cierto? Y si la razón por la que seguimos cayendo en lo mismo no es porque somos débiles, sino porque estamos intentando cambiar desde un lugar equivocado. Porque muchas veces prometemos cambiar, lloramos, oramos y decimos nunca más. Pero cuando nos llega el cansancio o la ansiedad, la tentación o hasta la misma presión social, volvemos al mismo patrón. Pero la Biblia nos enseña que el verdadero cambio no es solo la fuerza de voluntad, sino también permanecer conectados a Cristo. Entonces, en el siguiente video vamos a descubrir qué nos dijo Jesús: permaneced en mí. Y nos va a mostrar cómo volver a Él una y otra vez, renovando nuestra mente, sanando nuestro corazón y ayudándonos a vencer aquello que por años parecía imposible, porque muchas veces creemos que esos pensamientos o esos comportamientos que estamos teniendo son imposibles de cambiar, pero hoy vamos a aprender que sí es posible. Entonces, muy atentos a este video. ¿Y si la razón por la que sigues cayendo en lo mismo no es porque eres débil? ¿Y si el problema no es que no amas a Dios, sino que estás intentando cambiar desde el lugar equivocado? Muchas personas se levantan cada día diciéndose: hoy no voy a caer, hoy no voy a preocuparme, hoy no voy a explotar, hoy sí voy a tener dominio propio. Pero llega el cansancio, aparece la presión, vuelve la tentación, alguien dice algo que te hiere, y otra vez reaccionas como no querías. Después viene la culpa. Te preguntas: ¿por qué sigo igual? ¿Por qué prometo cambiar y vuelvo a caer? Porque oro, lloro, me arrepiento, pero el patrón regresa. Y aquí viene una verdad importante. Tal vez has estado intentando cambiar el fruto, pero no has tratado la raíz. Jesús nunca dijo: produzcan fruto con sus propias fuerzas. Él dijo en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. No dijo: arréglate primero y luego vuelve a mí. Dijo: permanece. Y permanecer no es solo portarte bien. Permanecer es mantenerte conectado a Cristo. Es volver a Él una y otra vez. Es dejar de luchar solo y empezar a vivir desde su fuerza. La batalla no empieza cuando caes. Empieza mucho antes. Empieza en la mente. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La Biblia no dice primero: cambia tus acciones. Dice:
Renueva tu mente, porque lo que domina tu mente, tarde o temprano dirige tu vida. Un pensamiento repetido se convierte en patrón. Un patrón repetido se convierte en hábito. Un hábito repetido empieza a sentirse como identidad. Por eso alguien puede decir, yo soy así, soy ansioso, soy débil, soy impulsivo, yo nunca voy a cambiar. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Tú no eres tu hábito, tú no eres tu caída, tú no eres tu pasado. Muchas veces sigues reaccionando igual, no porque no quieras cambiar, sino porque tu mente fue entrenada durante mucho tiempo para correr hacia el mismo lugar. Si por años alimentaste miedo, tu mente corre al miedo. Si por años alimentaste enojo, tu reacción se vuelve rápida. Si por años alimentaste culpa, te escondes de Dios cada vez que fallas. Por eso la fuerza de voluntad no siempre alcanza. La fuerza de voluntad puede detenerte un momento, pero no transforma la raíz. Es como cortar una mala hierba por encima de la tierra. Por unos días parece que desapareció, pero si la raíz sigue viva, vuelve a crecer. Así pasa con muchos hábitos. Prometes cambiar, te emocionas, lloras, dices, nunca más. Pero llega el lunes, llega el estrés, llega la soledad y vuelves al mismo camino. No porque Dios no tenga poder, sino porque no basta con visitar a Dios de vez en cuando. Necesitas permanecer en Él. Mira lo que Jesús dijo en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Eso es fuerte. Jesús no dijo, separados de mí, pueden hacer algunas cosas. Dijo, nada. Porque hay batallas que no se ganan con más presión. Se ganan con más conexión. Imagina una rama separada del árbol. Puedes gritarle, da fruto, sé fuerte, no te seques. Pero si está desconectada de la fuente, se va a secar. Ahora imagina un celular con 1% de batería. Tú no le gritas, esfuérzate más. No seas débil. Produce energía. No, lo conectas. Porque el problema no es falta de intención. El problema es falta de fuente. Y muchos creyentes están intentando vivir una vida santa con el alma descargada. Intentan vencer la ansiedad sin volver a la paz de Cristo. Intentan vencer la tentación sin alimentar el espíritu. Intentan vencer el enojo sin rendir el corazón. Intentan tener dominio propio sin permanecer conectados a Jesús. Pero el fruto no se fabrica. El fruto nace de la conexión. El amor, la paz, la paciencia y el dominio propio son fruto del espíritu. Y el fruto del espíritu no aparece porque te presionaste más. Aparece porque permaneciste más. Aquí muchos se confunden. Piensan que deben cambiar primero para acercarse a Dios. Dicen, cuando deje este pecado, vuelvo a orar. Cuando esté más fuerte, busco a Dios. Cuando me sienta digno, leo la Biblia. Cuando arregle mi vida, vuelvo. Pero Jesús nunca enseñó eso. Jesús no dijo, cambia y después permanece. Jesús dijo, permanece y entonces darás fruto. La conexión viene antes del fruto. No vas a Cristo porque ya venciste. Vas a Cristo porque necesitas vencer. No vas a Cristo porque eres fuerte. Vas a Cristo porque reconoces tu debilidad. Mira a Pedro caminando sobre el agua. Mientras miró a Jesús, caminó sobre lo imposible. Pero cuando miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. Y Jesús no le dijo, Pedro, primero nada hasta la barca, mejora tu fe y después hablamos. No. La Biblia dice que Jesús extendió la mano inmediatamente y lo sostuvo. Eso es gracia. Eso es permanecer. Permanecer no significa que nunca te hundes. Significa que cuando te estás hundiendo, no huyes de Jesús. Clamas a Él, vuelves a Él, extiendes tu mano hacia Él. Entonces, ¿cómo se ve permanecer en la vida diaria? Permanecer se ve así. Estás a punto de responder con enojo, pero haces una pausa y dices, Señor, guarda mi boca. Eso es permanecer. Te golpea la ansiedad, pero respiras y dices, Jesús, confío en ti. Eso es permanecer.
aparece una tentación, pero en vez de esconderte dices, Señor, no quiero esto más que a ti. Eso es permanecer. Bueno, espero que haya quedado muy claro la importancia de permanecer a pesar de quizás los dardos que lleguen a nuestra mente. Recuerden que lo importante no es culparnos por esos pensamientos que llegan, sino no dejar que hagan nido en nuestra mente. Y para ello, hoy Adri nos va a traer un tema súper importante sobre los pensamientos y lo que causan nosotros, empezando por qué es un pensamiento, ¿cierto? Desde su base más científica y bíblica. Así que, Adri, adelante. Bueno, Dani, si eres tan amable y me colaboras con la diapositiva. Vamos a mirar una reflexión o una introducción para poder hacer a continuación los cuestionarios que teníamos preparados ayer. Entonces, aquí vamos. ¿Qué son los pensamientos? Los pensamientos, según el diccionario, son esa capacidad de construir ideas y representaciones mentales, pero desde el funcionamiento anatómico son una señal electromagnética y química. Entonces, algunas expresiones que nosotros estamos usando, algunos pensamientos de los que nosotros constantemente estamos teniendo, a veces nos bloquean porque inhabilitan, distorsionan la forma como vemos la realidad, nos pueden generar sufrimiento, dolor. Tenemos, y muchas cosas más, nosotros tenemos que aprender a crear esos pensamientos con una estructura ideal, con una gramática correcta para que nosotros podamos comenzar a experimentar la fluidez y la libertad. Entonces, ¿quién es el que tiene el control de nuestra mente? Nosotros mismos tenemos esa capacidad. Dios nos dio a nosotros la capacidad de elección y nosotros somos los responsables directamente de permitirnos esos pensamientos o de desecharlos. Entonces, vamos con la siguiente, mi Dani, por favor. La estructura de un pensamiento funcional. Los pensamientos que nosotros nos hemos permitido que ingresen a nuestro sistema mental nos han programado. Nosotros aprendemos a identificar esa programación y caminamos y esa programación y la cambiamos para que sea funcional. En el videíto que vimos ahora, veíamos que él decía que su camino, o sea, él identificaba que había algo que se volvía un hábito. Y la verdad es que cuando nosotros cogemos ese pensamiento y no lo desechamos a tiempo, se nos va convirtiendo ya en una fortaleza, en un argumento, es una cosa que se impone y que nosotros muchas veces pensamos que es normal, lo normalizamos porque ya se queda muy arraigado en nosotros. Entonces, esa estructura del pensamiento funcional se compone de ideas y representaciones. Todo lo que nosotros pensamos es allí en nuestra imaginación, se crean imágenes o palabras. Y esas cosas que nosotros tenemos allí en esa mente se convierten en palabras y esas palabras nos empiezan a programar. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Lo vamos a entender aquí en la siguiente diapositiva. Hay palabras que cierran puertas. Entonces, hay una serie de palabras que debemos identificar. Hay palabras absolutistas, que son aquellas que dicen nunca, siempre, todo, nada. O sea, son palabras que dicen nunca voy a poder, siempre es lo mismo, todo es siempre igual,
no hay nada para mí. O sea, como que ya están declarando que hay una limitación. Están las palabras negativistas, qué mal, qué feo, no me gusta. Entonces son palabras que empiezan de una vez a poner una negación, y sabemos con el ayuno de palabras que acabamos de ver cómo es de importante lo que nosotros estamos hablando. Sobre exigentes, son esas palabras que dicen, yo tengo que demostrarles quién soy yo, yo tengo que mostrar, yo tengo que demostrar, yo tengo que ir, yo tengo que hacer. O sea, se trata mucho de ponerse como ese estándar tan alto a uno mismo. Solo yo puedo, yo soy el único capaz, solo yo en esa familia soy el que hago esto o aquello, en esa oficina solamente yo sé manejar ese programa. O sea que son a veces estándares muy altos que se pone la gente, y porque también ve como algo de autosuficiencia en ello. La palabra del adivinador, que cierra muchas puertas porque es la suposición. Ay, es que yo supuse. ¿Cuántas veces nosotros entramos en conflictos por suponer? Supongo que es esto, supongo que es, yo creí que, ay, yo creí que él era el que, yo creí que él iba a pagar el fogón, ay, yo supuse que lo iba a hacer el otro. O sea, y a veces nos sirven como, no solamente como para estar en esa posición de adivinar y de tratar de, no está como en la seguridad y en la certeza. Está también este pensamiento catastrófico, que todo lo ven terrible, que todo es lo peor, que todo es, eso lo llevan a un extremo. Y están las palabras sobregeneralizadas. Todos, todas, ninguna. Todos los hombres son iguales. Todas las mujeres les gusta que las mantengan. No hay ninguno que pueda hacer lo que hago yo, como por dar ejemplos. Entonces, hay palabras que al nosotros decirlas, que no solamente al decirlas, sino al pensarlas, tienen ese poder para que esas puertas mentales se cierren o se abran. Vamos, por favor, Dani, con la siguiente diapositiva. Palabras que abren puertas. Qué bueno que así como hay palabras que cierran la mente, hay palabras que las abren. Entonces vamos a ver esas palabras de afirmación. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, yo puedo intentarlo. Están las palabras de agradecer. Gracias a esto yo aprendí. Gracias a esto que me pasó, yo pude entender. Gracias a esto, o sea, en vez de la queja, vamos a agradecer. Señor, ¿por qué me pasa esto? No, Señor, gracias porque de esta situación que viví aprendí. Están las expresiones flexibles, a veces, generalmente. O sea, son como las personas que están como en el medio, como que no son muy decididas, pero no están cerrando la posibilidad a nada, sino que a veces es posible que me equivoque. ¿Por qué no? A veces fallo, a veces hago lo que no quiero. Generalmente soy muy ordenado, pero a veces no lo puedo hacer. O sea, son esas expresiones, esas palabras que nos dan esa flexibilidad y nos permiten no ser tan cuadriculados y no darnos como decimos, no darnos látigo. Hay esas palabras de confiar. Esto me hará crecer. Esto va a ser una buena oportunidad para mí. Esto puede ser difícil ahora, pero al final va a servirme. Es confiar. Me voy a hacer este tratamiento porque yo creo que esto me va a mejorar. O sea, confiar. Hay gente demasiado desconfiada. Hay gente que la falta de confianza los paraliza, así como paraliza el miedo. Así mismo, no confiar porque no dan el paso. ¿Cuántas oportunidades dejan pasar porque no confían en que le puede ir bien? Están el preguntar.
¿por qué me he enojado tanto? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué miré de esta manera? Yo pensé que a veces nos pasa que pensamos, hasta la palabra lo dice, el que cree que está firme, mire que no caiga. A veces nos pasa que tenemos unas actitudes o unas reacciones que nos llevan a pensar, yo por qué diría esto, pero yo por qué reaccioné así, yo pensé que yo ya había cerrado esa puerta con esta persona, yo pensé que ya lo había perdonado, yo pensé que ya no lo había olvidado, bueno, lo que sea. Seguimos, por favor, Dani, con la siguiente. Entonces, vamos a usar la estructura adecuada al pensar. Entonces, aquí hay como unas palabras que cierran la mente y otras palabras que abren la mente. ¿Cómo es que eso que acabamos de ver funciona? Se llama estructura de pensamiento disfuncional y estructura de pensamiento funcional. Entonces, cuando estamos en esa estructura de pensamientos disfuncionales, lo que pasa en nuestra mente es que eso nos bloquea y nos cierra. Vamos a dar un ejemplo. La palabra que cierra más la situación. Qué mal estar en esta clase. Qué pereza. No hubiera venido. En cambio, si lo llevamos a la palabra que abre esa mente, que es la estructura del pensamiento funcional, eso que nos viene a dar fluidez y apertura. O sea, se abre. Palabras que abren más la situación. Gracias a Dios que estoy en esta clase, voy a superar, voy a superarme. Me quedó mal escrito. Gracias a Dios que vencí el sueño y me levanté y me pude conectar en la iglesia al aire. Gracias a Dios que no me dejé llevar por esa sensación de algo. Gracias a Dios que no caí en ese jueguito de contestar. En fin, entonces usemos la estructura adecuada al pensar. Siempre vamos a tener una situación y es nuestra responsabilidad cómo la vamos con qué actitud la vamos a tomar, con ese pensamiento que me va a bloquear y me va a cerrar o con aquel pensamiento funcional que me va a dar esa fluidez y me va a abrir a nuevas cosas. Entonces vamos a la siguiente, Dani, por favor. Y aquí tengo un cuestionamiento. ¿Te has preguntado qué hay en nosotros una tendencia a pensar siempre lo negativo? Ustedes, no sé si son la misma, no, yo creo que a todos nos pasa que, por ejemplo, un dolor. Nosotras las mujeres cuando entramos a una edad, me dio como una picada en un seno o en el corazón. Ay, ¿será que me va a dar un infarto? Ay, me tengo que hacer un examen porque qué miedo un cáncer. Ahí mismo empiezan esos pensamientos, estamos en esa tendencia y sabemos por la palabra que tenemos que desechar esos pensamientos, pero a veces les damos nido. También hagámonos esta pregunta. ¿Qué sería mejor? Que si sería mejor visualizar lo bueno y lo positivo, así de fácil como visualizamos lo que es malo y lo que es negativo. Para nosotros en nuestra naturaleza caída siempre es más fácil irnos por no, es que es muy difícil, no, y si me darán ese trabajo a mí, no, y será que yo sí aplico, no, pero es que yo no hablo inglés, no, pero, o sea, nosotros mismos nos cerramos la puerta. Nosotros mismos nos estamos programando. Hay otra pregunta, que cuando llegan pensamientos de muerte, Satanás quiere que nos veamos enterrados y ya en el cementerio. Entonces, el médico le dijo, yo le voy a recomendar que se haga unos exámenes como más profundos, como que de pronto para descartar, no, usted ya fatalizó y usted ya se empieza a imaginar, ay, ¿será que tengo una enfermedad de esas graves? Ay, ¿será que ya es tarde? Ay, ¿será que ya estoy invadido de cáncer? O sea, la tendencia es esa, a pensar lo malo y lo negativo. Pero ¿qué nos dice a nosotros la palabra? Los pensamientos que nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Padre tiene de ustedes, de mí, son pensamientos de paz y no son de mal. Entonces, la mente es atacada constantemente por temores e inseguridades. Así que para que nosotros experimentemos lo que Dios quiere para nuestra vida, es necesario que nos alineemos a la palabra de Dios. Nosotros, todos nosotros,
tú y yo, no somos lo que dicen las circunstancias, no somos lo que nos dice el problema, la situación, la enfermedad, la escasez, lo que estemos pasando. Nosotros no somos eso. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. ¿Y cómo saber yo lo que Dios dice que soy? Por medio de su palabra. Vamos, Dani, por favor, a la próxima. Entonces, vamos a tomar de toda la suma de la palabra de Dios, que es la verdad, toda ella, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tomamos solamente unos versículos por cuestiones de tiempo. Entonces, Jeremías 33:6. Sí, permítame, lo busco acá para leerlo. Jeremías 33:6. Dice Jeremías en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces, según nos explica aquí, cuando determinamos pensar conforme a la palabra de Dios, nuestra mente, pensamientos y emociones van a comenzar a ser cambiados por el poder de Dios. Entonces, si la palabra de Dios me dice que Él es medicina y es sanidad para mí, ¿yo por qué voy a tener que recurrir a darle cabida a ese pensamiento? ¿Y si ya es muy grave? ¿Y si ya es muy, y eso sí, y si no? ¿Y si? No, nosotros tenemos que empezar a aceptar que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y que la palabra de Dios tiene poder, y que activa esa palabra, la fe, porque sin fe es imposible que agrademos a Dios. Entonces, creamos en lo que nos dice la palabra, más que en lo que nos está diciendo la circunstancia, lo que nos está diciendo el médico, lo que nos está diciendo este resultado que tenemos en la mano con respecto al tema de la salud, que es el ejemplo de Jeremías. En 2 de Corintios 10:5 dice así. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, aquí, con esta palabra, la batalla más grande es en nuestra mente. Ese es el campo de batalla de nosotros. Es allí donde libramos, es donde tenemos que sacar todo nuestro arsenal. Ese arsenal que dice la Biblia: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Ahí es donde tenemos que ponernos, ajustarnos esa armadura que nos habla Efesios 6:10. Entonces, vamos con esos pensamientos negativos, contra esos pensamientos negativos que aparecen para que nosotros dudemos de Dios, para que nosotros nos olvidemos, pero es que Dios me prometió, Dios me dio esta palabra, pero es que acabé de escuchar que Dios es un milagro. Vea, a veces nosotros dejamos de ver, o sea, magnificamos los milagros, por ejemplo, que resucitar un muerto. Imagínense qué milagro, wow, resucitó, que se sanó una enfermedad terminal, que le resultó la plata en el banco y no tenía nada, y le resultó la deuda saldada. Son milagros tangibles muy grandes, pero todos los días somos un milagro. Todos los días es un milagro, es una victoria, que veamos, que caminemos, que hablemos, que escuchemos. Entonces, la palabra en este texto nos está invitando a que en el nombre de Jesús todo lo podemos. Podemos echar fuera, sacar y someter al enemigo, al pensamiento dañino, que es un dardo de Satanás que nos tira para desestabilizarnos, para llevarnos a la incredulidad, para llevarnos a la ansiedad, para llevarnos al desespero. Implantemos en nuestra mente lo bueno de Cristo, lo que nos dice la palabra, que no puedes, sí puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Estás solo? No, el Señor prometió estar conmigo hasta el fin del mundo. O sea, empecemos a cambiar esa mentalidad. Dice, lo único profundo y verdadero, Hebreos 4:12, hay que leerlo antes. Hebreos 4:12, ya terminamos acá. Dice, temamos
Ay, perdón. Hebreos 4. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, en este texto, lo único profundo y verdadero que tenemos nosotros que nos puede liberar de toda opresión es la palabra de Dios. Y en este texto nos está revelando que la palabra de Dios es viva, es efectiva para todo. Y si nosotros la creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Porque el poder está en la palabra de Dios. No hay un poder, porque es que ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué es la palabra? El verbo se hizo carne y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y vino y habitó entre los hombres. La palabra es Cristo. ¿Y quién es, y qué nombre es sobre todo nombre? ¿Y quién es más poderoso que Cristo? ¿Y qué es más poderoso que el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Y qué es la palabra? La palabra es el mismo, él vivificó la palabra. Entonces, bueno, este es como el tema hasta aquí para que entonces le demos a los cuestionarios, Danielita. Y obviamente quienes tengan preguntas, no las pueden ir escribiendo por favor por el chat, o que al final vamos a darles la oportunidad de abrir sus micrófonos. Dani, no te escuchamos. Se fue la llamada. Dani, no te escuchamos. Listo, ahora sí. Sí, ya. Bueno, quiero ver comentarios, que abran sus micrófonos, levanten la manito sobre lo que Adri acaba de decir, porque es muy importante. Por ejemplo, me gustó mucho la parte donde dijiste, Adri, lo de derribando argumentos, lo que vimos en Corintios, en 2 de Corintios 10:5, que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos como esas fortalezas mentales, ¿cierto? Para que no nos hagan daño, y resulta que ahí caemos como en esa altivez. ¿Por qué? Por todas esas heridas, por ese rechazo, por esas palabras destructivas que nos han dado. Entonces lo que hacemos es que creamos esas fortalezas, pero realmente eso es lo que debemos llevar a Cristo para que Él nos derribe todo eso. Porque dice que la altivez, porque el cerebro busca constantemente como esa evidencia que confirme esa mentira que nos hemos creído contra lo que nos dijeron. Entonces digamos que no podemos caer en esas reacciones como automáticas solo por el dolor que nos causa un comentario. Veo, no, manito levantada, nadie la puso. Bueno, ahorita vi manitos levantadas cuando tuvimos la sección del filtro de la verdad. Por favor, déjenos los comentarios, porque yo sé que estos temas van a causar muchas preguntas, muchos testimonios, y no es que los ignoremos, sino que vamos a en la sección, si nos dan espacio en la sección de mañana, vamos a aclarar todas esas preguntas. Entonces sería muy chévere que en los comentarios nos dejen todas las preguntas relacionadas con lo que se expuso ahorita, para ir dando claridad a todo esto, porque esa es la idea de la sección. Entonces, vamos a mirar este cuestionario. ¿Quién ya empezó con la tarea? ¿Qué preguntas tienen de la tarea? Si analizaron ayer el cuestionario que se dejó. Vimos que el cuestionario está basada en 3 puntos muy importantes: pienso, siento y actúo. Entonces yo pienso que lo que nos acaba de exponer Adri profundiza mucho sobre esto, ¿cierto? Cómo actúo
y cómo manejo esas emociones que me trae un simple pensamiento. Entonces aquí vamos a ir desarrollando estos cuestionarios. Mi Denis, aquí en la parte de pienso, ¿cómo podemos profundizar más este tema con la iniquidad? Bueno, digamos que en esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos van ligados a a nuestros antepasados, a esa raíz de iniquidad que nos va a reclamar. Entonces, ¿qué pasa? Hay pensamientos que van a llegar de la nada y ahí es donde viene la pregunta, ¿qué sucedió? ¿Qué concepto o pensamiento se formó inmediatamente en mi mente? O sea, ¿qué pasa si en este momento llegara un pensamiento sobre, no sé, por ejemplo, algo que nos tocaban ustedes en estos días? Me dan ganas de matar a mi esposo. Eso puede incluso ser una expresión, a veces solamente, como a veces también puede ser tan fuerte que uno dice, no es en serio que lo quiero hacer. ¿Qué es lo que sucede cuando ese pensamiento llega? ¿Yo cómo lo formo? ¿Qué sucede en mi mente cuando llega tan siquiera? La palabra del Señor dice que los dardos del enemigo, el enemigo manda dardos a nuestra mente. Son esos dardos, esas situaciones de, ¿y si lo hacemos? ¿Y si lo hace de tal manera? Hay una investigación muy fuerte, creo que la pueden encontrar en Netflix, sobre cómo ocurren los asesinatos peores habidos y por haber, cómo ocurren masacres, cómo ocurren genocidios, cómo ocurren, todo empieza en un pensamiento. Entonces, lo que queremos hoy es que ustedes puedan interactuar en qué sucede cuando llega ese pensamiento, cuando tan siquiera solamente es una leve ilusión o una imaginación. Entonces, si ustedes quieren, pueden empezar a abrir sus micrófonos para que nos digan qué sucede cuando hay una situación. Mira, acá dice, aprender a reconocer cómo un pensamiento puede generar una emoción y cómo esta emoción puede influir en su manera de actuar. ¿A alguien le ha pasado que pasa algo terrible solo por un mal pensamiento? Activen sus micrófonos, por favor. Dice Amanda, esos pensamientos tenemos que llevarlos a la obediencia en Cristo y los rechazamos, perdón que se me fue, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No podemos dejarlos anidar en nuestro corazón. Muy bien. Omar Daniel dice, debemos poner nuestra vida todos los días a Dios para que Él nos ayude, porque si luchamos en nuestras fuerzas vamos a caer. Así es. ¿Quién más? ¿Quién más? Escriban en el chat o activen su micrófono. ¿Qué sucedió? ¿Qué concepto o pensamiento se formó inmediatamente en mi mente? Dos manitos arriba. Juli. Es Pastora muy, Julián. es muy tremendo, mi Denis, esta situación, porque es que ahí es donde yo puedo sacar a luz muchas cosas que hay dentro de mí. Por eso la palabra del Señor dice que toda cosa guardada guarda el corazón, ¿cierto? Realmente porque desde el pensamiento se empieza a albergar en el corazón. Y ahí es el campo de batalla donde yo puedo definir muchas cosas en mi vida. Puedo desecharlas o puedo tenerlas, ¿cierto? Por eso ahí hay tres pasos en lo que en el cuestionario que hay, pienso, siento y actúo, porque yo primero lo pienso. O sea, primero llega directamente llega ese dardo y yo lo pienso, lo concibo. Ahí es donde tengo la oportunidad, ahí es donde tengo la oportunidad para yo poder desecharlo o seguirlo alimentando. Pero cuando yo ya lo paso de mi mente a mi corazón, ya lo estoy concibiendo, ya lo estoy saboreando, ya me estoy deleitando en él, ya lo tengo más que planeado, empiezo a darle, hasta que el resultado es que doy a luz. Doy a luz aquella cosa por la que le he maquinado. Entonces, asimismo puede ser buena como puede ser mala. Como decía ahorita, o muchas veces
es muy fuerte cuando hablas de la generación. ¿Por qué? Porque cuando un entorno, un ejemplo, en una casa, vemos una familia que toda la vida esa familia sea o esa línea generacional viene ligada a que solo ven robo, consumo y malas palabras, ese es el entorno mental de la persona. Entonces esa persona solo se va a ver ligada a girar en entorno. No voy a trabajar porque es que yo puedo salir a hacer una vueltica y listo, y ahí me relajo. Eh, Todo lo tengo fácil, todo lo puedo acomodar, todo lo puedo hacer, pero es el entorno y también lo que se ve, tanto el entorno como lo que yo maquino y toda la línea generacional, así como he visto muchas generaciones que van de generación en generación, valga la redundancia, en hijos de Dios. Así veo muchas generaciones que van pasando, pero son personas que vienen con una línea de consumo, de robo, de siendo sicarios. Y no es que mi papá fue esto, mi papá fue el otro, y a veces con orgullo, pero no se da cuenta que es que esa línea generacional viene sobre nosotros y nos está dando un entorno mental el que yo doy a luz. Pero siempre voy a concebir aquello que estoy alimentando continuamente a diario en mi mente. Todo lo que le doy mente, eso va a ser el resultado de mi diario vivir. Así que ahí es donde podemos escoger si lo que yo pienso es bueno o si lo que pienso es malo, eso voy a dar a luz. Dorita. Buenos días, pues yo les tenía el cuentico. Ah, ok. Venga, me permite un Entonces el segundito cuentico. antes, perdón, antes del cuento me permite, yo le complemento algo para no perder la consistencia en lo que la pastora estaba diciendo, solamente Claro que sí, mi pastor. sí, con el perdón de Dorica, sí. Bueno, lo que pasa es que lo que la pastora dice es muy cierto, pero no podemos recordar más bien la cadena de ese destino personal o el proceso. Primero, todos aquí sabemos que se comienza con un pensamiento, ¿sí? Esa es la idea principal que surge en la mente, ¿cierto? Después del pensamiento, desde luego, se da a la acción, que lo que habla de la acción es que es el paso del pensamiento que es espiritual al paso físico, es decir, que ya es una decisión tomada. Entonces tenemos el pensamiento, después la acción, y esa acción repetitiva se convierte en un hábito, que es la repetición constante de esa acción, de todos los días, después de ese hábito. Y después de ese hábito viene lo que se llama un estilo de vida. Entonces por eso las personas siguen cayendo en lo mismo, en el mismo error, porque primero pasaron por el pensamiento, luego lo accionaron, luego fue un hábito y se convierte después de eso en un estilo de vida. Y después del estilo de vida viene lo que es ya el carácter de la persona o el destino final de su vida. Entonces, amados, hay que romper esos hábitos negativos, pero no podemos desmontarlos desde el estilo de vida, desde nuestro hábito, sino que primero hay que desmontarlo desde el pensamiento y las acciones que estamos haciendo. Entonces, me llevo mucho lo que el video decía. No podemos, hay personas que no pueden porque están cortando las ramas, están cortando por encima, pero no están yendo a la raíz, que fue el pensamiento donde se fecundó, de alguna manera por decirlo, y que nos llevó a actuar y a tener un estilo de vida, el que sea. Entonces, si esto aplica para romper o para lo malo, imagínate cuando nosotros tenemos pensamientos de bien. Por eso la palabra dice, pensamientos de bien y no de mal. Ese pensamiento repetitivo nos lleva a hacer una acción buena, nos lleva a hacer entonces a tener un carácter, un estilo de vida y un hábito. Entonces, ahí se los dejo porque realmente hay que empezar a desmontar, a cortar la raíz por donde empezó. Por eso es importante el proceso de la sanidad interior que vamos a vivir en el encuentro, porque allí vamos a ir hasta ese lugar nosotros mismos y vamos a arrancar esa raíz para que podamos tener un inicio y un cambio de vida totalmente diferente. Gracias, mi pastor. Es muy importante eso que tú estás diciendo. Vamos a hacer algo, Dorita. Déjame la mano arriba para que no se me olvide que apenas terminando esto, vamos con el cuentico para poder dar cierre al tema que estamos teniendo ahora. Y vamos a darle paso a Liliana. No me vayas a bajar la manito, ¿listo, mi Dorita? Vamos con Liliana.
Bueno, yo he tenido, yo he tenido unos pensamientos, cuando yo estaba niña o adolescente, me venía a mi mente, por ejemplo, ay, que mi mamá se iba a morir, que mi mamá se iba a morir, y yo lloraba mucho, pero eso era como muy repetitivo. O también que yo era adoptada, y bueno, y uno, digamos, le da rienda suelta como a la imaginación, y entonces yo sentía mucho dolor, mucha tristeza, y pensando que mamá se iba a morir, que se iba a morir, yo lloraba, y eso fue por muchos años. Y también yo he notado que a veces me vienen pensamientos, así como dice ahí, que le vienen pensamientos a uno de la nada, que, ay, un accidente, o como muerte, como cosas así. Eso me viene así y yo, ay, no, yo no puedo pensar en esto. Pero la verdad no sé, no recuerdo si yo he orado, si yo he dicho alguna palabra de Dios como contrarrestando eso. No lo recuerdo. Pero sí, yo he notado que me han venido esa clase de pensamientos. Eso lo Estás quería tocando algo compartir. muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque no sé si Adri nos puede colaborar con una serie de versículos con las que vamos a poder contrarrestar esto. Mira, tú no eres la única persona que pasa por eso. Ahora que hablabas, me recordabas algo. Yo hace 3 años, 3, 4, vamos ya a cumplir, tuvimos un accidente muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y la cantidad o sea, eso fue como haberle dado rienda suelta a una cantidad de pensamientos tan horrorosos que para mí subirme a la moto es algo que digamos, declarando, se había vuelto una tortura. ¿Por qué? Porque yo ya soy demasiado alerta, este carro se nos va a meter, este carro está muy cerca y ahora pues yo tengo mi bebé y a veces pues no hay más opción que irnos con ella en la moto. eh, y yo decía, no más, no más. Llegó un día donde dije, no más, yo no le doy más poder a esto, no nos va a ocurrir nada, no va a suceder, al punto de que, o sea, fue tan fuerte haber anidado esos pensamientos que nosotros no nos bajamos el casco, porque o sea, cerrar el casco para nosotros es como si nos devolvieran al momento, nos da como claustrofobia, por decirlo así. Y nos ha tocado orar. Ustedes no se imaginan todo lo que mi esposo y yo hemos tenido que lidiar, porque pues obviamente la gente no entiende absolutamente nada de lo que nosotros vivimos, nadie sabe cómo fue, nadie sabe cómo pasó, nadie siente lo que uno siente. Y por más de que uno trate de explicarlo, pues obviamente la gente, en el afán de querer cuidarlo a uno, a veces incluso solo de tener la razón, eh, pues empiezan como que, ay, ustedes porque no se bajan ese casco, son unos irresponsables, no sé qué, pero nadie sabe lo que se siente tan solo de recordar. Y les digo, ha sido una lucha muy fuerte para nosotros. Por eso para mí es tan importante el tema de la mente, porque usted todos los días tiene que ganar una batalla. O sea, usted todos los días tiene motivos para sentirse victoriosos por no caer en lo que se anida en su mente. Vea, cuando una persona le da tanta rienda suelta a un solo pensamiento, ocurren masacres. Hay personas que dicen, no sé, una voz dijo en mi mente que lo hiciera y yo lo hice. Porque no hay ni el más mínimo temor de Dios, porque no está la presencia de Dios en esa persona. Y entonces ocurren estas catástrofes. Entonces, cuando esto sucede, no sé si Adri de pronto ya tiene estos versículos, es donde es tan importante yo pegarme, colgarme, aferrarme a la palabra para que el pensamiento no se anide, porque hay que sacarlo al acto. Y nosotros empezamos, a veces nos toca simplemente empezar a cantar en la moto. Y es una dinámica que tenemos junto con mi hija. Cuando algo sucede, empezamos a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, porque ella no sabe realmente la lucha que sus papás están teniendo, pero se nos volvió una forma de guerrear contra los pensamientos. Mientras Adri nos Sí, ya activa la tengo, los versículos. Ah, bueno, ya la tengo. téngamela ahí tantito,
Omar. Sí, quería aportar algo ahí, que a veces llegan muchos pensamientos a la vez y es difícil Ajá. controlarlos todos. Es como una pregunta ahí, una pregunta. Es bien, oye, Dani, me gusta. Tú vas a hacer una sesión de preguntas, oye. Pasa cuando llegan todos al tiempo? Cuando son muchos, muchos, muchos. Aquí vamos a ir a ver esos versículos que nos dicen, Adri. Bueno, yo lo estoy aquí enviando a Daniela para que lo compartamos luego en el grupo, pero se los voy a leer. Guía de cómo vamos a contrarrestar, o sea, pensamiento negativo versus palabra. Vamos a decir, no voy a poder con esta carga, es demasiado para mí. Filipenses 4:13 me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo lo aplico brevemente? Cambia el enfoque de tus propias fuerzas hacia el poder de Dios en ti. Yo no puedo, pero el poder de Él se fortalece en mi debilidad. Otro, nadie me quiere, estoy completamente solo en esto. Josué 1:5 dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, ¿cómo lo aplicamos en la práctica? Recordando que la presencia de Dios es permanente y no depende de nuestros sentimientos. Él prometió estar con nosotros y Él es Dios y Él no miente. Lo que dice Jeremías 29:11, todo me va a salir mal, seguro viene una desgracia. Pero Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. Entonces sustituye ese temor al futuro por esa confianza en los buenos diseños de Dios para mí. No valgo nada, soy un fracaso, no tengo propósito. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces nuestro valor no lo definen nuestros errores, sino nuestro Creador que nos diseñó con un fin. Otro, estoy lleno de ansiedad y no puedo tener paz. Pero Juan 14:27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como a ustedes como el mundo la da. Entonces, la paz de Jesús es sobrenatural, es un regalo y es activo y hay que recibirlo y renunciar a estar ansiosos y turbados. Entonces, cometí demasiados errores. Dios nunca me va a perdonar. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si ya aprendiste la palabra, rechaza la culpa, renuncia a la culpa. Cristo ya pagó tu pasado. Y por último, tengo miedo de lo que pueda pasar mañana. Pero segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el miedo no proviene de Dios. Usa el dominio propio para frenar la imaginación negativa. Entonces, esos son algunos de muchos, muchos, muchos. Esos puntos que tocas, mi Adri, son de los más importantes en la actualidad, porque el miedo al futuro es algo que se está volviendo muy latente en los jóvenes, tanto jóvenes pequeños como jóvenes adultos. Esto es algo que se está volviendo casi que psicótico, crónico. Los jóvenes están entrando en depresiones muy fuertes a causa del temor al futuro. Yo creo que eso es muy importante tenerlos en mi Adri, así como tú dices, para enviarlo al grupo. Y la idea es que ustedes lo tengan allí presente. Vamos a la siguiente parte que dice siento. Ese pensamiento, concepto, ¿qué emoción genera en mí? Hay personas que me dicen, y yo nomás de pensarlo me da vómito. Es que mire que todo esto tiene que ver con las palabras vanas. Mucho cuidado con lo que ustedes dicen, por favor. Mire todo lo que estaba diciendo Adri ahorita. Lo siempre, las palabras cerradas, esas palabras de yo nunca, yo siempre, yo ninguna, es que todos. No empiece a declarar todo lo contrario. Yo creo que también poder sacar una imagen, mi Adri, no sé si lo podemos hacer con la IA, donde pongamos el versus de cada uno y poder poner algunos versículos allí, no sé, para que ustedes lo puedan imprimir. Pues O sea,
Lo tengo en un cuadrito, ya se los voy a mandar a Dani para que se los proyecte y ya luego le ponemos el muñequito de la IA. Pero pues comería mucho Listo, yo digo, espacio. yo creo que podríamos, o sea, para que ustedes lo tengan, ¿por qué? Porque hay mamás, por ejemplo, yo en este tema de la maternidad he visto, porque en estos días he escuchado a una mamá que me decía, Denise, es que yo quisiera coger a mi hijo y hacerle, y cuando ella me decía todo eso, yo decía, esta señora está pero endemoniada, o sea, ¿cómo va a pensar que le va a hacer tanto daño a un niño solo porque el niño llora todo el tiempo o porque el niño pide atención todo el tiempo? Nosotros no podemos dejar anidar esos pensamientos. Es lo mismo un hombre, cuando se concibe un pensamiento, sea de lo que sea, tiene que sacarlo ahí mismo. Señor, yo llevo cautivo todos mis pensamientos, toda la palabra que acabo de decir. Adri, empiece a declararla. Les digo una cosa, cuando yo siento si hay algún pensamiento que genera miedo, ejemplo, eh, cuando yo estaba muy pequeña, mi papá nos daba unas palizas tan fuertes que tan solo pensar en que él llegara me daba muchísimo miedo y yo me hacía en la ropa. O sea, tenía que correr para el baño porque era tanto el miedo que eso generó que cada vez que él llegara, así no había ninguna situación mala, solo verlo me generaba miedo. O sea, solo verlo me provocaba un dolor, un nudo en el estómago. Todo esto tenemos que llevarlo a la cruz. Fueron años y años de sanidad. Y aún hay momentos en los que si él me escribe o algo, se trata de hacer como un hueco en el estómago y yo digo, calma, él ya no tiene autoridad sobre mí. Yo no sé cuántas de ustedes han vivido violencia, tipos de violencia, donde ustedes no han identificado por qué les tienen temor a cierto tipo de cosas. Por ejemplo, mi hija, cuando yo estaba en embarazo de ella, vivíamos en una casa que yo no sé por qué motivo, razón o circunstancia, todo el que llegaba le daba esa puerta como si la fuera a tumbar. Y a mí me generaba miedo por lo que les estoy diciendo. Era una sensación extraña. Cada vez entonces que golpean la puerta, actualmente, Gabriela sale corriendo. Y yo he tenido que empezar a decirle, calma, hija, viene tal persona, no te preocupes. Y he tenido que quitarle esa raíz que se vino a través de mí. Si me hago entender, si genera tristeza, que genera culpa, alegría, frustración, preocupación. Quiero que lo identifiquen porque en este momento ustedes están identificando, ay, ¿verdad? Por eso es que me pasa tal y tal cosa. Claro, de pequeña. Una vez nos compartían el testimonio, es que a mí de pequeño me pegaban de tal forma y entonces ahora cada vez que yo veo tal cosa me genera, eso tiene que caer. Hace poco vi un video que fue muy sanador y es un papá que coge la correa. Vea, yo les digo que yo sentí un miedo tan impresionante y yo decía, le voy a pegar, porque así hacía mi papá. Cuando llega y abre la correa, la bebé se sienta y hace un columpio. Y wow, o sea, fue un video tan corto, pero que para mí trajo sanidad. ¿Qué cosa en usted genera ese miedo y ese temor? Y dígale, Señor, yo quiero que lo cambies. Y así como dice la palabra, cambia mi lamento en baile. Alguien me levantó manita por acá. Tengo tres manitos arriba, pero no sé cuál se levantó ahorita. Si la de los pastores, la de Omar o la de Dorita. Dorita sé que es por el cuento, pero si tiene algo que aportar, también active el micrófono. Quien levantó la manito. Denise, por ejemplo, en la parte donde usted dice que pues, tenía temor cuando tu padre llegaba, pues yo Ajá, recuerdo también que cuando estaba niño, pues mi papá también maltrataba a mi mamá. Entonces ajá. cuando él llegaba nos metíamos debajo de la cama, yo lo recuerdo. Entonces por eso hay muchas situaciones que todavía tengo temor de cosas. Pienso, pero pues en el nombre de Jesús yo sé que voy a romper todo eso. Ese es mi aporte, gracias. Omar, qué lindo que lo expreses primero sobre esta situación que vivías, pero qué lindo que hoy lo identifiques y le digas, Señor, yo le quito el poder a esta sensación, a esto que siento. Tengo otra manito por acá arriba, pero yo las bajo todas. Aleida, mi Aleida, dale.
¿Cómo estás, mi Aleida Bella? Buenos días, bien, gracias a Dios. No, yo ya te digo que sí traigo muchos recuerdos en la mente de... mm, yo siempre he dicho que tuve un papá malo y yo descubrí mucho más quién era mi papá después de que se había muerto y 11 años después de que él se murió me di cuenta que era una persona más mala de lo que yo sentía. Nunca lo pude querer porque fue un mal papá. Gracias a Dios lo pude perdonar y sentir el perdón en mí para descansar un poquito, pero a mí no me gustaba el matrimonio, siempre sentía rechazo al matrimonio. De hecho, en mi casa mis hermanas todas se casaron muy temprano, yo no, porque yo no quería el matrimonio. Siempre en todos los hombres veía la imagen de mi papá y no quería uno igual. De hecho, él una vez me dijo que yo, ¿qué pensaba? Porque las hermanas siempre se casaban de 14 y 15 años y ya tenía 18. Entonces él decía, ¿usted qué piensa? Y yo dije, pienso que no quiero tener un esposo como el que tiene mi mamá. Él me quería pegar, yo le dije, me quiere pegar, pégame, pero usted me preguntó. Pero siempre en todos los hombres que me acercaba veía la imagen de mi papá. Y claro, yo conseguía novios, pero cuando me proponían matrimonio yo me retiraba, porque a mí no me gustaba el matrimonio. Y aún hay cosas que todavía me duelen, porque aunque no he sido una mujer maltratada físicamente por el esposo, siempre han habido cosas que me lo recuerdan a él. Entonces, eso todavía me duele y tengo que seguir sanando. Gracias, Aleida Bella, por compartirlo. Y tú tocas algo muy importante, que es el siguiente punto: ¿cómo actúo? ¿Qué me lleva? ¿Cómo es mi acción después de eso? Por ejemplo, tú decías, yo no quería saber de matrimonio. ¿Cuántos hoy en día dicen, yo no quiero saber de hijos? Porque mis papás me hicieron, me hicieron, me hicieron. Nosotros, mi esposo y yo éramos uno de esos. Decíamos, ¿para qué hijos? Y tuvimos que sanar por años hasta el día en el que Dios nos regaló a Gabriela. Entonces, ¿cómo ha actuado usted referente a daños que usted ha tenido, a esos sentimientos, a esas emociones? ¿Cómo actúa usted en el hogar a raíz de lo que usted vivió, de lo que usted ha visto? No sé si hay otra pregunta ahí más abajo, Dani, del cuestionario, mientras le doy manito, le doy micrófono a mi Aleida. Nuevamente levantaste la manito, se te levantó. Sí, hay algo muy fuerte, y pues sí, que Dios me perdone porque uno por ignorancia no actúa correctamente. Yo hasta ahora estoy conociendo muchas cosas de las que no conocía y siento que apenas empiezo a abrir los ojos a una vida espiritual que nunca nadie me enseñó. Por ejemplo, nosotros no tenemos hijos, somos una pareja sin Ajá. hijos, nunca me han hecho falta y nunca me he preocupado por ese tema. Pero mi esposo me cuenta que cuando él estaba joven, ellos fueron maltratados, él y sus hermanos tuvieron cosas muy duras en los hogares de él. De hecho, él tampoco quiso a su papá. Y una vez él se colocó en un sitio muy alto y dijo, Señor, no quiero tener hijos nunca. Entonces, eso no hace mucho tiempo que me di cuenta de eso, porque hay cosas que aunque uno cree que conoce a la pareja, uno puede morir sin saber a quién tiene al lado o conocerlo más de la cuenta, pero eso uno lo confunde. Y nunca tuvimos Nunca tuvieron hijos. Mi Aleida, hijos, quedamos ahí que duro, nunca habían en tenido. un lugar donde él estaba solo. Señor, no quiero tener hijos nunca. Ajá. Eso que habla Aleida es un tema bien denso, bien profundo. ¿Qué tanto usted conoce a la pareja con la que vive? Mi Adri, eso es un muy buen tema. ¿Qué tanto usted conoce a la persona con la que usted vive? ¿Por qué? Porque hay heridas que a veces nosotros en los hogares inhibimos de la otra persona, inhibimos de la persona con la que vivimos. Para poder sanar, para poder avanzar, usted debe de conocer la raíz del problema. Ah, sí, Denis, pues es que la raíz del problema es que mi esposo, no, pues él se desvive porque en la casa todos los hermanos pues lo alaban y entonces él cree que porque los hermanos allá, entonces yo acá qué.
No, es que Denise, es que con mi esposa tengo esta situación porque ella cree que es más importante su mamá que yo. No, Denise, es que, o sea, todo esto son raíces de amargura, raíces de iniquidad, vanas palabras, falta de perdón que se han venido pegando por años y dañaron su identidad. Dice, vamos a reflexionar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera cambiado mi pensamiento inicial? ¿Qué pasaría si usted dijera, yo no quiero la versión de mis antepasados, quiero la versión del Dios vivo, esa versión que Dios tiene de mí? ¿Qué pensamiento diferente podrías elegir ante una situación similar? En vez de decir, yo quiero destortillar a medio mundo, pues diga, ¿será que es que el problema soy yo? ¿Será que es que soy yo la que estoy pidiendo demasiado? ¿Será que es que no estoy hablando claro? ¿Será que debo de ser más puntual con lo que quiero decir? Ese pensamiento que añade tristeza por suponer, ay, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como el gusanito. Pues, o sea, ¿qué son esas expresiones? Si ustedes entendieran lo que realmente significa esa frase, dejarían de decirla para toda la vida, porque es que es una expresión tan vana y tan vulgar. Dejen de repetir cosas como loros, porque siguen dando legalidades y alimentan una raíz de iniquidad, una falta de perdón, dañan el diseño original. Pero les digo algo, yo necesito que ustedes interactúen. Desde un comienzo les dije que hoy vamos a interactuar. Vamos a escoger 3 nombres aquí, pues, al pinochazo. A ver, Sandra. Sandra, ¿cómo estás? Cuéntanos de dónde eres, si puedes hablar, cuéntanos. Tengo aquí una Sandra. Mientras Sandra se activa, vamos a ver por acá quién más me sale. Viviana Andrea. Viviana, cuéntanos de dónde eres, qué te parece el tema. Viviana Andrea, Sandra, alguna que me active el micrófono o que nos escriba al chat. A ver, activémonos, activémonos. Vamos a ver otra personita por acá, una que veo. Betty, Betty, cuéntanos de dónde eres, qué te está pareciendo el tema. Vamos a ver si entre Sandra, Betty. Hola, buenos días. Buenos días, Viviana. Pues a ver, es una situación bastante compleja, sí. Pues yo lo que puedo recordar o lo que pues he vivido, realmente nunca he tenido como, o nunca, bueno, yo nunca tuve una figura paterna, sí. Mi papá falleció cuando estaba yo muy pequeña, mas sin embargo lo poco que recuerdo de él fue un hombre excepcional, fue un hombre maravilloso. Incluso siento todavía que me hace falta, a pesar de que han pasado tantos años. Ajá. Es como lo único. Siento como ese vacío de él. Porque hay cosas que me pasan que yo quisiera que él estuviera. Y es algo muy complejo, ¿sí? Pero pues maltrato no tuve. En mi casa nunca presencié maltrato de un hombre hacia mi mamá o mi papá, no, nunca. Entonces, pues Pero es cuando tú como te es. sientes sola, Vivi, ¿qué sientes? O sea, ¿qué pensamiento dices tú? Este pensamiento no me gusta. Cuando Obviamente, pues yo, sentirse sola no es chévere, pero sí, ¿cuál es ese claro, pensamiento? no, no, a veces pues digamos tengo mi cabeza muy en blanco porque pues anteriormente yo fui una persona muy depresiva, ¿sí? Ah, ok. Pero hoy en día y lo que hace que he estado pues conectándome, he estado con ustedes, la pastora Juliana empezó un proceso conmigo muy bonito en mi familia, en mi hogar, con mi esposo, mis hijos. Y ha sido un proceso, de verdad que ha sido un proceso bastante maravilloso. Y, ¿Qué, qué y consejo no me... nos darías? ¿Cómo? ¿Tú qué consejo nos darías cuando llegan esos pensamientos? Cuando hay pensamientos como malucos, no.
O sea, no es que uno no debe darle como cabida a algo que no, o poder a algo que no tiene como sentido, porque es que la mente a uno todo el tiempo le maquina, ¿sí? La Ujú. mente a uno todo el tiempo le puede estar mandando mensajes, digamos, negativos, pensamientos malucos. A mí en algún momento, yo vivo en una casa de 3 pisos, pero en el segundo piso hay un ventanal grande. Y a mí lo único que se me ha venido en ocasiones cuando estoy en la casa y los niños están, corran para allá, corran para acá, vengan y vayan y una cosa y la otra, y se me asoman a esa ventana, yo siento un vacío en el estómago terrible. Incluso a veces salgo a la tienda y estoy mirando para esa ventana o estoy trabajando y yo siento como si se me viene ese pensamiento como si viera caer el niño por la ventana, uno de los niños. Y yo ahí mismo digo, ay Señor, no, por favor, bloquea mi mente, no permita que nada me venga a interrumpir, a dañar. Y empiezo como a hacer oración Ajá. porque son pensamientos que uno puede atraerlos, ¿cierto? De yo estar pensando y mirando que uno de los niños se va a caer o se va a tirar por esa ventana, pues si yo sigo pensando así, voy a hacer que suceda. Claro, porque la palabra dice que lo que temí, Ajá, eso me sobrevino, pero hay que quitarle ese poder, Viviana. Sería muy ajá, bueno que ungieras la ventana, que ungieras la casa y que digas, no hay poder sobre pensamientos equivocados, no hay poder, que puedas orar sobre ello porque pues no vas a tener paz, ¿cierto? Vivi, gracias ujú. por ese aporte. Seleni está tratando de activar el micrófono. Dale en donde está el micrófono, Seleni, para que se te quite el silencio, porque no, o sea, toca la pantallita y donde está el micrófono, tócalo. A ver si se te activa, porque sí sigue bloqueado y yo quiero escucharte. Bueno, mientras tanto, la pastora Cielito, eso hago, pero no me da. Vale, hoy en la noche chequeamos a ver qué es lo que pasa con el micrófono, ¿listo? Porque sí quiero que aportes mucho, sé que hay mucho depósito en ti, ¿vale? O mándame el testimonio por el chat hoy y ya en la noche cuadramos, ¿vale? Pastora Cielito, Bueno, muy buenos días para todos, bendiciones. Me da ¿cómo mucha está mi alegría paz escuchar. hermosa? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, yo quiero aportarles algo y está muy relacionado con, mi Denis nos decía ahora que es muy importante conocer la pareja, ¿cierto? Pero también es importante nosotros mismos conocernos. Como decía mi sobrina, conocete. Bueno, realmente nosotros debemos conocernos y saber cómo es que funciona nuestra mente. Ustedes hablaban, Danielita creo que ayer nos hablaba de la neuroplasticidad y esos son uno de los componentes universales de cómo funciona la mente, porque son 5. Y yo se los voy a dar rápidamente porque es muy importante que nosotros los conozcamos. Adriana también nos hablaba de uno de ellos y es el triángulo, que es todo inicia con un pensamiento, lo que pienso, siento y actúo. Y los otros están relacionados con la puerta. O sea, todo lo que entra a nuestra mente tiene que salir. Y él lo representa con una puerta. Todo lo que entra tiene que salir. O sea, nuestros pensamientos, nosotros debemos ser muy intencionales y filtrar lo que estamos pensando. Y por eso representa la mente. En la psicología nos habla de esto, esos 5 principios universales que nos van a ayudar a conocer nuestra mente. El otro es el círculo, porque todo lo que no se resuelve deja una huella. Y eso lo hablan los psicólogos como el foco de Hammer. O sea, los psicólogos, yo creo que acá hay psicólogos, me parece que había escuchado, y es importante cuando nosotros tenemos una terapia con un psicólogo, pero también saber qué tipo de psicólogos, porque los psicólogos no tienen una convicción de pecado. Por eso es que las personas terminan y salen de las consultas igual, porque nosotros sí tenemos una convicción de pecado. El timón, todos conocemos el timón de los carros y eso representa los pensamientos permanentes que se vuelven repetitivos o automáticos en nosotros, o sea, esas conductas repetitivas. Entonces, cuando yo aprendo a conocer estos principios universales, yo voy a saber cómo es que está funcionando mi mente. Ese era mi aporte, mi Denise hermosa.
Gracias, mi pastora bella. Y qué aportazo. Creo que poder tener claras estas definiciones es demasiado importante, es demasiado útil para nosotros como herramienta. Todo pensamiento tiene que salir. Declare con su boca lo que necesita que salga. Señor, todo lo que yo he anidado por tanto tiempo, creando y maquinando sobre la persona que me cae mal, tiene que salir. Yo ayer les contaba del testimonio sobre de las únicas veces que he sentido tanto odio sobre alguien y me tocó llegar a casa y decir, Señor, yo no quiero sentir esto. O sea, ¿qué es esto tan horrible, tan ruin, tan vil? Siento que el Dios nos ha hecho tan perfectos en tantas cosas que no vale un pensamiento de estos. Este siguiente cuestionario, vamos a ver, vamos a activarnos. Por favor, cuando yo les llame, estén atentos, ya sea para que nos escriban o nos digan. Dice, lo que pienso repetidamente puede convertirse en automático. No sé si Adri me puede regalar un pasaje bíblico que habla sobre lo que, de lo que se anida en mi corazón, es lo que yo hablo. Pero dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Pero hay otro que habla sobre las palabras que yo anido. Denme un segundo y ya les ayudo con ese versículo porque se me fue en ese momento. Pero dice, lo Denis, que pienso, disculpa, no es Lucas 6:45. El que buen, dice, buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien. Y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. exacto. Dice acá, lo que pienso repetidamente puede convertirse en automático. ¿Qué es lo que se está anidando en su corazón? Querido oyente, ¿hasta qué punto usted ha anidado algo que bendice o maldice o permea tanto su corazón que hoy se está dañando? Quiero que tanto Daniela como Adri escojan dos personas del público para que podamos generar estas preguntas. Número uno, cuando pienso en mí mismo, ¿en qué pienso? Uf, esta está fuertísima. ¿Qué pensamiento tiene usted de usted mismo? Adri, ¿cuáles son los dos tuyos? Yo quiero invitar a Beatriz Ariza y quiero invitar, no sé si Claudia Giraldo puede compartirnos, no sé porque, no sé si puede, no están trabajando, pero esas son mis dos propuestas. ¿Quién de ustedes puede participar? Active su micrófono, escríbanos al chat. Beatriz, ¿y quién es la otra? Claudia, pero Claudia no puede, Claudia está trabajando. Listo, Betty dice, Y estoy Beatriz está donde el donde el médico. médico. Listo. Entonces escoge otras dos. Dani, ¿cuáles son tus dos? Yo invito a Gloria Calle y a Eucaris. A Eucaris. Eucaris, ¿estás activa? Y Gloria Calle está activa. Buenos días, ¿cómo están? La verdad, este tema ha sido demasiado confortante para mí. La verdad, todo lo que dicen es verdad porque a veces lo que uno piensa y lo maquina, eso lo lleva al día a vivir. Y pues la verdad me ha servido muchísimo para cambiar mi mentalidad a veces o mis pensamientos negativos a tenerlos positivos y a guiar mejor a mis hijos a que a veces mi hija es la que más negativa es, entonces eso me ha enseñado mucho a decirle siempre que lo primero es agradecer porque el agradecimiento es lo que trae abundancia y bendición. Y bueno, la verdad ha sido muy, muy excelente esta transmisión al aire y muchas gracias. Eucaris, muchas gracias por compartirnos el punto de vista. Qué bendición. Pues, Denis, no sé por la hora, ustedes qué piensan para que vayamos con el cuentico de Dorita.
Y Listo, Denis, entonces, sí, yo estoy acá. Respecto a lo que decía Eucaris, es muy importante porque ella misma le está enseñando a su hija, ella misma le está explicando a su hija esta forma de poder declarar sobre ella lo mejor que pueda. Listo, ¿cuál era la otra persona de Daniela? Gloria Calle. Gloria Calle está activa. Si está activa, active su micrófono, por favor. Y este es el abrebocas a lo que vamos a hacer mañana. Quiero que, no sé si Daniela puede pasar despacio el cuestionario para que todos puedan ver las preguntas. Igual se los vamos a compartir, porque miren todas las preguntas tan interesantes que tenemos allí. Entonces, los esperamos mañana que se puedan conectar, pero antes de ello, entonces vamos con el cuentico, mi Dorita. Bueno, dice, el espejo cubierto y la mente renovada. Había una vez un pueblo donde todos admiraban un enorme espejo cubierto por un velo dorado. Decían que quien lo mirara encontraría la felicidad, la paz y las respuestas para su vida. La gente llevaba flores, dinero y tiempo para honrar aquel espejo, convencida de que allí estaba su esperanza. Un día llegó una anciana muy sencilla, no llevaba ofrendas, solo una Biblia. Mientras todos miraban el velo con admiración, ella oró: Señor, si esto no viene de ti, quita el velo de nuestros ojos y renueva nuestra manera de pensar. Entonces sopló un viento fuerte y el velo cayó y todos descubrieron que el espejo estaba roto, viejo y lleno de polvo. Nunca había tenido poder, solo reflejaba los deseos y los engaños del corazón. Muchos quedaron sorprendidos. Habían vivido creyendo una mentira porque su mente estaba acostumbrada a seguir lo que todos hacían, sin buscar la verdad de Dios. La anciana abrió la Biblia y dijo: cuando renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, comenzamos a ver las cosas como Él las ve. Lo que antes parecía indispensable pierde su valor y Cristo ocupa el primer lugar. Dios no solo cambia nuestras acciones, transforma nuestra manera de pensar. Desde ese día, el pueblo dejó de seguir el espejo y comenzó a buscar al Señor. Mientras más leía la palabra y obedecían a Dios, más cambiaban sus pensamientos, sus decisiones y su forma de vivir. Comprendieron que los ídolos solo engañan, pero Dios siempre revela la verdad a quienes lo buscan con un corazón sincero. Desde entonces, cuando alguien preguntaba cuál era el mayor milagro que habían vivido, respondían: no fue que cayó un velo sobre un espejo. El verdadero milagro fue que Dios quitó el velo de nuestra mente y renovó nuestro corazón. Enseñanza. Cuando permitimos que Dios renueve nuestra mente, dejamos atrás el engaño y reconocemos que solo Él es digno de nuestra adoración. Como dice Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Qué fuerte. Ese cuento está muy, muy fuerte. Está muy claro, muy conciso. Ahorita, gracias. Hay un versículo que había mandado el pastor aquí y dice: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Hay una coraza, hay una armadura que el cristiano tiene para defenderse de todo esto. Y yo creo que para mañana sería muy interesante que pudiéramos tocar el tema de la armadura. No sé si de pronto el pastor o la pastora les quede fácil, así sea al comienzo, muy temprano, pudiéramos tocarlo a vuelo de pájaro de pronto, eh, el tema de la armadura, o si más bien yo creo que podemos planear un día hablar sobre la armadura, porque siento que tiene mucho para aclararnos a todos y aún para los que no conocen el poder de la armadura en Cristo. Entonces, vamos a ir cerrando, vamos a ir concluyendo. De antemano dándole gloria a Dios por todo
¿Y qué tal si la pastora Julia nos despide con la oración? Un momento, mi Feli. De antemano, no olviden que tenemos el servicio hoy en la noche a las 7 para los que quieran ir, el domingo a las 9, este sábado no tenemos jóvenes, pero es un fin de semana con festivo, así que disfruten este tiempo en familia, mi pastora. Bueno, Padre, en esta mañana agradecidos estamos contigo, Padre de la Gloria, por este conocimiento que tú traes, por esta revelación de tu palabra, Señor. Infinitamente gracias, Señor amado, por darnos claridad, Señor, en tu verdad, Señor, que es tu palabra, Dios. Padre, gracias por todos y cada una de las personas que se conectan, Señor, en esta iglesia al aire. Bendigo la vida de Denis, bendigo la vida de Adriana, bendigo la vida, Señor amado, Padre de la Gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, por Daniela, Señor, y por todos y cada una, pastora Juliana, por los pastores principales, Padre, por todos y cada uno de hoy. Gloria, honra, alabanza, Señor, en tu nombre santo, Señor. Gracias porque esta palabra no llegará vacía, no ha llegado vacía, sino que hará y dará el fruto al cual tú la has enviado, Dios, porque es palabra de reino, porque es palabra tuya, Señor. Padre, gracias. Hoy, Señor, nos desconectamos de este link, más no de tu presencia, Señor. Padre, porque muy agradecido, Señor amado, Padre, porque cada día nos sorprende, Señor, con el conocimiento, con la verdad, Señor amado. Padre, gracias porque has abierto nuestro entendimiento, Señor amado, a conocer, Padre, tu verdad, Padre, que es viva y es eficaz, Señor amado. Gracias, Espíritu de Dios. Te damos honor, honra, gloria y alabanza en esta mañana. Hoy los bendigo con toda bendición desde lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendiciones para todos y un feliz día. Feliz día. Buen día para todos. Bendiciones. Feliz día para todos, un abrazo. Feliz día. Aleluya, Señor, gracias. Feliz día, mil bendiciones. Bendiciones, buen día. Feliz día. Muchas